Bienvenidos al resumen de noticias en español de IELTV. Mi nombre es Ronit Nates y para comenzar esta semana se vio revolucionada por la noticia de que el líder del grupo terrorista estatal islámico Abu Bakr al-Baghdadi está oficialmente muerto después de un ataque nocturno en el oeste de Siria durante el fin de semana. Según el presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses mataron a un gran número de combatientes estatales islámicos durante el ataque, en el que Baghdadi fue acorralado antes de hacer explotar un chaleco suicida. Y en las horas posteriores al anuncio, los funcionarios israelíes felicitaron al presidente Trump, llamando a esta misión un hito importante en la lucha contra el terrorismo. Del mismo modo, el líder del azul y blanco Benny Gantz dijo que la lucha contra el terrorismo requiere una combinación de responsabilidad, paciencia y determinación para actuar, y la eliminación del líder Daesh en Siria es una combinación de los tres. También afirmó que este es un logro importante que hace justicia por las crueles muertes de cientos de miles de personas bajo las órdenes de al-Baghdadi. Por otra parte, los jefes de seguridad en Israel coinciden con que incluso con al-Baghdad muerto, la lucha contra el ISIS y el terrorismo islámico en la región está muy lejos de terminar. Continuando con las últimas noticias de Medio Oriente, las relaciones entre Israel y Jordania parecen estar en su peor momento. Desde que ambos países firmaron acuerdos de paz hace 25 años, las dos naciones vecinas apenas reconocieron el aniversario de su acuerdo de paz a principios de esta semana y ahora parece que las cosas están empeorando, a medida que Jordania retira su embajada de Tel Aviv en protesta por la detención en curso de dos ciudadanas jordanas. Heba al-Labadi y Abdul Rahman Miri fueron arrestadas a fines de agosto y principios de septiembre, cuando ingresaron a Israel a través del cruce de Allenby, y han estado bajo detención administrativa israelí desde entonces, bajo sospecha de estar involucradas en graves violaciones de seguridad. Específicamente, al-Labadi supuestamente se habría reunido con el grupo terrorista de Hezbollah varias veces entre 2018 y 2019, pero sin ningún cargo formal en el archivo, las manifestantes y los funcionarios jordanos están atacando a Israel. Al-Labadi ha sido hospitalizada varias veces mientras continúa una huelga de hambre que ha durado más de 36 días. Pero ahora Amán está considerando usar su propio prisionero político para que Israel responda. Un israelí sin nombre acaba de ser arrestado por cruzar ilegalmente a Jordania y el jefe de Asuntos Exteriores de Jordania, Nidal Tahani, explica que políticamente no se puede considerar un intercambio de prisioneros. Sin embargo, dice que podemos mantener al israelí en Jordania para usarlo como chip para presionar a Israel. En noticias relacionadas, Irán se ha convertido en la mayor amenaza de Israel, al punto de que todos los sistemas de defensa aérea están en alerta. Ese fue el mensaje del jefe de la Fuerza Aérea israelí ante el miedo de que Irán ataque al Estado judío. En las últimas semanas, el ejército israelí ha comenzado a creer que Teherán planea tomar represalias contra los ataques aéreos regulares de Israel contra sus fuerzas y representantes en la región, con un ataque a gran escala que involucraría misiles de crucero y aviones no tripulados de ataque. Contemplando las palabras del primer ministro israelí Netanyahu, que anunció que Irán tiene la intención de atacar a Israel desde Yemen, alertaron a las CFDI para interceptar a un ataque de este tipo, porque las defensas aéreas intermedias y de largo alcance de los militares están mejor posicionadas para derivar los ataques del norte de Israel, en lugar del sur. Aún así, la Fuerza Aérea israelí dice que su flecha, su patriota, la Onda de David y las baterías de cúpula de hierro están en alerta. Estos sistemas de defensa aérea están diseñados para destruir cohetes y drones de corto alcance, entrantes a misiles y aviones de largo alcance. Irán parece haber estado desarrollando sus actividades de aviones no tripulados en los últimos meses, y en agosto aviones de combate israelíes llevaron a cabo ataques aéreos en Siria para frustrar un ataque planeado contra Israel por combatientes respaldados por Irán. Israel ha prometido durante mucho tiempo evitar que los representantes regionales de Irán tengan en sus manos armas avanzadas que podrían usarse contra el pueblo israelí, y ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos en Siria para evitar que eso suceda. Ahora, moviéndonos a la política local de Israel, en los últimos esfuerzos por crear finalmente un gobierno que funcione, los negociadores del Partido Azul y Blanco y del Likud se reunieron el jueves por la mañana para discutir los detalles de una posible sociedad rotativa. Se dice que el partido de Benny Gantz está preocupado porque si se llegara a un acuerdo rotativo por el puesto de primer ministro, Netanyahu despediría a ministros del Azul y Blanco sin la participación de Gantz, antes de renunciar a su turno, y esto llevaría a una tercera ronda de elecciones.
Pero el partido Likud ahora está ofreciendo enmendar la ley para que ningún primer ministro pueda tomar tales decisiones sin el aporte de su adjunto, lo cual sería Gantz en este escenario. Al mismo tiempo, sin embargo, este no es el único problema, ya que los miembros del Azul y Blanco han hecho campaña durante mucho tiempo en contra de sentarse en un gobierno de unidad bajo un primer ministro acusado, y Netanyahu se encuentra actualmente bajo amenaza de varias acusaciones por corrupción. Además, Netanyahu todavía está negociando desde el punto de vista de un bloque fuerte de derecha y religioso de 55 miembros, que incluye partidos en desacuerdo con el gobierno de unidad secular que Gantz se ha comprometido a crear. Aún así, a pesar de los obstáculos que dejan a la mayoría de las personas prediciendo una tercera elección, Gantz parece estar considerando cada opción. Hablando sobre las negociaciones en Facebook, dijo que sin entrar en demasiados detalles, la imagen retratada por los medios no es necesariamente precisa. En noticias relacionadas, cientos de simpatizantes de Netanyahu protestan cerca de la casa del fiscal general israelí Avichai Mendevlit, pidiéndole que retire los cargos penales contra el primer ministro. La plaza fuera de la casa del procurador general israelí Mendevlit en el centro de Israel es típicamente tranquila, pero ese no es el caso esta semana. Cientos han salido a la calle para mostrar su apoyo al primer ministro israelí, que según dicen es objeto de una cacería de brujas por parte de los medios de comunicación, la izquierda y el enjuiciamiento estatal. El primer ministro Netanyahu enfrenta cargos criminales por fraude, soborno y abuso de confianza en 3 casos de corrupción, pero ha negado en repetidas ocasiones haber hecho algo mal, diciendo que el Estado solo está tratando de expulsarlo del poder. Se espera que el fiscal general Mendevlit decida si acusará o no al primer ministro Netanyahu para mediados de noviembre. Y los fiscales estatales y los abogados del líder acaban de concluir 4 días de audiencias previas a la acusación. Y hablando del primer ministro, pueden haber pasado solo 10 días desde que Netanyahu no pudo asegurar el primer puesto en el Parlamento. Pero a falta de esto, ya se está preparando una nueva serie de televisión que documentaría su vida y su carrera política. El programa se basa en el libro del periodista israelí Ben Caspit llamado Los años de Netanyahu, que destaca la carrera política y personal del primer ministro. El libro fue publicado en 2017 y se convirtió en un bestseller por descubrir la naturaleza divisiva de las políticas de Netanyahu y todos los escándalos en los que estuvo involucrado. Los fundadores de Avot HaMeiri, la compañía productora detrás de la serie, dicen que es la historia real más grande que pueden ofrecer, agregando que nadie ha influido más en el país en los últimos 20 años que Netanyahu. Y hablando también de series de televisión, ¿qué harías si estuvieras al borde de la muerte por crímenes que no cometiste? Bueno, Netflix está a punto de abordar este tema con el lanzamiento de su último programa sobre un trabajador del campo de exterminio nazi que fue acusado de ser uno de los peores y más despiadados delincuentes del Holocausto. Iván el Terrible es uno de los guardias nazis más famosos que jamás haya vivido, conocido por haber torturado judíos en su camino a las cámaras de gas en el campo de exterminio de Treblinka. El público estaba muy contento cuando pensaron que las autoridades habían capturado al hombre responsable unos 40 años después. Pero el problema es que John Demaniuk, el ucraniano que vive en los Estados Unidos acusado de estos crímenes, insistió en que era inocente, y la evidencia sugiere que tenía razón. Verán, Iván es la traducción al ucraniano de John, y aunque los sobrevivientes del campo testificaron que él era el que querían, la falta de pruebas convincentes los salvó de la sentencia de muerte. Bueno, la docuserie de Netflix llamada El Diablo de al lado se lanzará el 4 de noviembre destacando el caso de Demaniuk y entrando en el meollo de lo que ocurrió después de que fue extraditado a Israel en 1986 para presentar un juicio que se suponía que terminaría en la muerte colgando. Finalmente, el programa pretende ser un suspenso irreal, pero también le recuerda a los fiscales alemanes que se estaba acabando el tiempo para atrapar a los nazis que aún viven bajo el radar. Las cifras y los casos de antisemitismo en todo el mundo son muy preocupantes. Basta con recordar el ataque a la sinagoga alemana el pasado 9 de octubre o el tiroteo de Pittsburgh en 2018, entre otros ataques contra la comunidad judía. Por eso está con nosotros Michelle Widorowski para actualizarnos cuáles son los números oficiales de antisemitismo hoy en el mundo. Bienvenida, Michelle. Hola, Ronit. Como decías, el antisemitismo crece cada vez más en diferentes partes del mundo. El año pasado se registró el mayor número de ataques antisemitas desde 1990. Hablamos de 387 ataques físicos. Y a nivel mundial se calcula que los ataques crecieron un 13%. Veamos ahora un poco más en detalle algunas zonas específicas. En Estados Unidos, por ejemplo, los ataques se triplicaron. Por eso el Senado acaba de crear un grupo de trabajo bipartidista para combatir el antisemitismo. Pasemos a Europa, otra de las zonas más preocupantes del mundo.
En Alemania aumentaron un 70% y en Francia un 74%, según algunas cifras del Ministerio del Interior. Esta situación llevó a que el 41% de los jóvenes judíos de Europa considere emigrar porque no se sienten ya seguros y muchos de ellos dejaron de usar algunos elementos característicos del judaísmo, como la kipá o collares con la estrella de David, por miedo a ataques. Tremendo. Y escucha esto. En Argentina los ataques aumentaron un 107%. 107%. A ver, entonces te freno un segundo con todo lo que me estás diciendo y me traslado ahora a Sudamérica, porque recordemos que en Argentina ocurrieron 2 atentados que aún siguen impunes. Hablamos de la Embajada de Israel en 1992 y la de la AMIA en 1994. Sí, el pedido de justicia por la Embajada de la AMIA es incesante y es urgente. Bueno, entonces, ¿de qué tipo de ataque estamos hablando en este caso y qué información nos dan los números sobre la situación actual en este país? Mira, Ronit, según el informe de la DAIA, en 2018 hubo 834 ataques. Como dijimos, un 107% más que en 2017. El 90% de estas agresiones sucedieron en el espacio virtual, digamos, sitios web y redes sociales. Y el 10% restante está vinculado con pintadas en espacios públicos y en edificios y con agresiones físicas. El 68% de estos ataques contra la comunidad judía se produjeron en Buenos Aires. Es definitivamente un aumento muy preocupante, tanto en Argentina como a nivel global. Bueno, Michelle, muchas gracias por este informe. Hasta la próxima. Estamos llegando al final del programa de hoy, pero antes una noticia que para algunos ciudadanos israelíes es un tema de discusión muy importante. Me refiero a la problemática del transporte en Shabbat, el día de descanso para los judíos. Recuerden que los colectivos públicos en Israel no funcionan los sábados, pero ahora el municipio de Tel Aviv finalmente está a punto de lanzar un servicio de autobuses los fines de semana. Veamos el informe. Aunque los políticos lo prometieron en la campaña electoral, Tel Aviv nunca ha introducido el transporte público durante Shabbat. Hasta ahora, el municipio ha anunciado 7 nuevas líneas de autobuses que transportarán a las personas los sábados de forma gratuita. Los autobuses también recogerán personas de los suburbios de Tel Aviv como Givatayim o Ramat Sharon, idealmente, para que sea más fácil para las personas llegar a la playa sin su automóvil privado en su día libre. Ciudades como Ramat Gan, fuera de Tel Aviv, también anunciaron el servicio de autobuses los sábados a principios de este año, pero no lo han despegado oficialmente. Mientras que las personas que no observan el día de reposo argumentan que están en desventaja sin el autobús, muchos de la comunidad religiosa afirman que los autobuses que circulan el sábado reducen el espíritu judío en Israel, que tiene una línea borrosa entre la iglesia y el Estado. Actualmente la única ciudad en Israel que tiene servicio de autobús público es Tiberias, en el norte, y solo tiene una línea. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como IELTV. También recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene con más noticias.